Bienvenidos todos. Como ya sabrán, este es el último video del curso. Este video consiste en un ejercicio del último tema, que es inductancias mutuas. El ejercicio lo pueden ver en pantalla. Es el ejercicio 13-14 del libro del sádico, que dice así: obtenga el circuito equivalente de Thevenin para el circuito de la figura 1383 en los terminales A y B. Como pueden ver, tenemos en el circuito unas inductancias mutuamente acopladas. Además nos piden el equivalente Thevenin, pero como les había dicho en el video anterior, todo lo que hay que hacer es tomar esas inductancias mutuas y reescribirlas en su forma equivalente como fuentes dependientes. De esta forma nos queda un circuito típico, clásico de circuitos 1, y ya el resto lo sabemos hacer. Entonces pasamos a la pizarra. Acá tengo el circuito dibujado. Para proceder a calcular el equivalente Thevenin, voy a transformar estas inductancias. Las voy a reescribir usando fuentes dependientes. Para ello tengo que definir las corrientes que pasan por cada inductancia. Voy a definir la corriente I1 como una corriente que viene por aquí, será la corriente del inductor 1, y voy a definir la corriente I2 como la corriente que viene por el inductor 2. Entonces procedemos a reescribir el circuito usando las fuentes dependientes. Acá me quedaría la misma fuente de 50 ángulo de 90 voltios, 5 ohmios, una resistencia de acá, luego tenemos la inductancia propia, que es de J6 ohmios, y una fuente dependiente que todavía no sabemos qué polaridad va a tener: el terminal A, el terminal B, acá tenemos otra fuente dependiente asociada a la inductancia mutua. De nuevo, todavía no hemos definido la polaridad que debe tener. La inductancia propia acá de J8, la resistencia de 2, perdón, me faltó el capacitor de J3, menos J3, pues. Ahora sí, la resistencia de 2 ohmios y la fuente de corriente. De 20 ángulos de 0 amperios. Terminal A, terminal B. Las corrientes I1 y I2 son estas de acá, I1 e I2.
¿Listo? Entonces la corriente I1, al pasar por la inductancia de J6, ¿qué produce? Pues produce una caída de tensión que tendría un más acá y un menos acá. Es decir, que el terminal con punto quedaría polarizado positivamente por la corriente I1. Por lo tanto, el terminal con punto de la fuente dependiente de la otra inductancia debe quedar polarizado positivamente también. Si se dan cuenta, el terminal con punto en la segunda inductancia es el terminal por el cual entra I2. Es decir, que el terminal por el cual entra I2 debe ser el positivo de la fuente dependiente, más acá, y por lo tanto el otro es un menos. ¿Y cuánto vale esta fuente dependiente? Pues esta fuente dependiente debe valer J2 y 1. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, acá la otra fuente, la fuente de la inductancia 1, corresponde a la tensión inducida por la corriente en la inductancia 2. La corriente I2, la corriente I2 acá produce una caída de potencial de más a menos en estos terminales. Por lo tanto, el terminal con punto queda polarizado positivamente. Por lo tanto, el terminal con punto en el inductor 1 también debe quedar polarizado positivamente. ¿Y cuál es el terminal con punto en el inductor 1? El terminal por el cual entra la corriente I1. En este caso, para la fuente dependiente, es el terminal de la izquierda. Debe quedar positivo. Y, pues, ¿cuánto vale esta fuente? Pues vale J2 y 2. Listo. Si se dan cuenta, al cambiar la inductancia mutua, pues, por fuentes dependientes, ya nos queda un circuito normal en el sentido de que es un circuito compuesto por elementos que ya vimos en circuito 1. Este segundo circuito podría ser perfectamente un ejercicio de circuito 1. Así que ya de aquí para adelante, pues el resto es más de lo mismo. Vamos a hallar el equivalente Thevenin, hay que hallar la tensión de circuito abierto en los terminales y hay que hallar la tensión de circuito abierto en los terminales y hay que hallar la impedancia equivalente vista desde esos terminales. Entonces voy a proceder primero con la tensión de circuito abierto. Bajo la condición de circuito abierto ocurre algo interesante, y es que en circuito abierto los terminales A y B no transportan corriente, por lo tanto las dos inductancias, en general toda esta rama de aquí, queda en serie. Para propósitos de B o C, toda esta rama de aquí está en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que en condición de circuito abierto, I2 debe ser igual al negativo de I1, ¿cierto? Porque miren que están sobre la misma rama serie, pero con direcciones opuestas. I2 es igual a menos I1. ¿Ok? De esta forma podemos reescribir el circuito, digamos, en función de I1. Voy a redibujar el circuito. Que me alcance el espacio acá. Sí. Listo. Resistencia de 5 ohmios. Tenemos un inductor acá. Decimos que vale J2. J2 no, perdón, J6.
Ahora, esta fuente de J2 y 2, como ya sabemos que I2 es menos I1, entonces va a ser una fuente de menos J2 y 1. O J2 y 1 si le cambiamos la polaridad. Así tendríamos algo así. Menos más, le cambiamos la polaridad para eliminar el menos y acá nos queda J2 y 1. Acá tenemos el terminal A y el terminal B. Acá tenemos lo mismo, J2 y 1. ¿Ok? Y la inductancia de J8 más aquí adelante. Luego tenemos el capacitor de menos J3. Y acá tenemos una resistencia de 2. Listo. Resistencia de 2 y una fuente de 20 ángulo de 0. Ok, y sobre toda esta rama serie tenemos la corriente I1 y acá tenemos la corriente I1. Acá tenemos A y acá tenemos B. Ahora, noten una cosa. Las fuentes dependientes definen su tensión en función de la corriente I1, ¿cierto? Pero ¿cuál es la corriente que circula por las fuentes dependientes? Es la misma corriente I1. Es decir, la tensión de la fuente dependiente es proporcional a su propia corriente. Esa es la característica fundamental de una impedancia. En esta fuente, miren acá, la tensión es J2 veces su corriente, es decir, B igual a J2 por I. Entonces esta fuente dependiente se comporta como una impedancia. ¿De qué valor? Bueno, inicialmente uno pensaría que de valor J2, pero noten una cosa. Noten que según la convención pasiva de signos, esta fuente está entregando potencia. Porque si yo cojo su tensión J2 I1 y la multiplico por su corriente I1, como I1 está yendo de menos a más, ese producto de B por I conjugado me va a dar potencia entregada, potencia generada. ¿Por qué? Porque miren que I1 sale del positivo de la tensión. Y nosotros bien sabemos que las impedancias no generan potencia, sino que la consumen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es agregarle un signo menos para arreglar la convención de signos. Por lo tanto, esa impedancia que representaría la fuente dependiente ya no sería J2, sino menos J2. Si quieren verlo así, podemos hacer un pequeño cambio acá. Vamos a invertir la polaridad de las fuentes para que satisfagan la convención pasiva de signos y el producto B por I sea potencia consumida. Si polarizamos las fuentes de esta manera, B por I va a ser potencia consumida. Claro que al polarizarlas de esta forma aquí agregamos un menos. Ahora sí, la polaridad relativa entre tensiones y corrientes es la misma que en una impedancia. ¿Y cuál sería la constante de proporcionalidad? Pues sería menos J2. Así que podemos cambiar esas fuentes dependientes por unas impedancias de valor menos J2.
Voy a hacer un paso a la vez. Hay muchas otras simplificaciones que quisiera hacer, pero no los quiero enredar. Vamos a hacer las cosas paso a paso. Acá tenemos 50 ángulo de 90 voltios. 5 J6, perdón. 5 ohmios J6 ohmios. Y la fuente dependiente dijimos que se puede representar como una impedancia de valor menos J2 ohmios. Acá tenemos el terminal A y el terminal B. Y acá tenemos otra vez menos J2 ohmios J8 menos J3 ohmios. Necesito más espacio acá, menos J3 ohmios. La resistencia de 2 y la fuente de 20. Ángulo de 0. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos reducir todas esas impedancias en serie, 1, y 2, podemos cambiar esta fuente de corriente por una fuente de tensión, es decir, transformación de fuentes acá. Esta fuente la podemos transformar, ¿ok? Y todas estas impedancias puedes hacerlas en serie. ¿Qué me quedaría? Vamos a ver, me queda la misma fuente acá, 50 ángulo de 90. Voltios. 5 más J6 menos J2, eso te da 5 más J4. Ohmios. 5 más J6 menos J2, 5 más J4. Acá los terminales. Luego, a la derecha que tenemos menos J2 más J8 te da J6, menos J3 te da J3. J3. Y transformamos la fuente de corriente, así que esto viene en serie con una resistencia de 2. Y acá cerramos con una fuente de tensión cuyo valor tiene que ser I por Z, o sea 20 por 2, o sea 40 ángulo 0 voltios. Entonces, entre los terminales A y B queremos hallar la tensión. Aquí está B o C. Para hallar esa tensión primero voy a resolver esa malla. Tenemos un circuito de una malla donde está la corriente I1 acá. Vamos a hallar I1.
Entonces, malla 1. Me queda... pasamos por la fuente de tensión, empezando aquí abajo en la esquina inferior izquierda. Siguiendo la dirección de la corriente, pasamos por una fuente de tensión de menos a más, eso es una subida, 50 ángulo de 90, positivo. Luego pasamos por una impedancia, eso nos da una caída, o sea, menos 5 más J4 y 1. Bueno, en general todo esto quedaría una sola serie. 5 más J4 más 3 más J2. Es la suma de toda esta, de esas tres impedancias me daría 7 más J7. Entonces acá me va a quedar 7 más J7 por I1. 7 más J7 es la serie de todo esto. ¿Ok? Parte real 5 más 2, 7. Parte imaginaria J4 más J3, J7. Y pasamos por una fuente de tensión de más a menos, o sea que va cayendo menos su valor, que es 40 ángulo de 0. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, la corriente I1 la despejamos de ahí. Me va a dar igual a 50 ángulo de 90. Una llamada. Disculpen. 50 ángulo de 90 menos 40 ángulo de 0. Todo eso dividido entre 7 más J7. ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues vamos a ver cuánto da eso. Bueno, si es así, 50 ángulo de 90, o sea, eso es J50 menos 40. Vamos a calcular eso, por eso tengo MATLAB. Eso que están viendo ahí es la respuesta del ejercicio. Tiene que dar eso. Espero que dé eso. La corriente dijimos que era I1 igual a 50 ángulo de 90. 50 ángulo de 90 es pues 50J, es decir, 1 por 50, sí, 1 por 50 menos 40, todo eso dividido entre 7 más J7. Y eso me da, bueno, en forma polar sería magnitud de I1 y ángulo de I1 por 180 entre pi. Ok. Entonces, ¿cuánto me dio esto? La magnitud da 6.468, o sea, esto da 6.468. Ángulo de I1 por 180 entre pi, o sea, 83.66 amperios. ¿Okay? Esto es 3.66 grados amperios. Listo. Ahora para hallar B o C, pues yo puedo hacer una malla más cortica. Una malla desde aquí con la misma corriente I1. Incluso puedo hacerla por acá.
Voy a hacer la malla y terminarla hasta aquí. ¿Cómo me quedaría esa malla? Pues empezaría igual, 50 ángulo de 90 menos 5 más J4 y 1 menos BOC, y aquí cambia, ya no pondría esta parte sino BOC directamente, igual a 0. Entonces, según la malla corta, tengo 50 ángulo de 90 menos 5 más J4 por I1 menos BOC igual a 0. 50 ángulo de 90, 50 ángulo de 90 menos 5 más J4 por I1 menos BOC igual a 0. Ok, entonces de aquí despejamos BOC. BOC me da igual a 50 ángulo de 90 90 grados menos 5 más J4 por I1. Y pues ya conocemos el valor de I1, reemplazamos eso y ¿cuánto nos da BOC? Vamos a calcularlo. 50 ángulo de 90 menos 5 más J4 y 1. O sea, 1i por 50 menos 5 más 4 por 1i por I1. ¿Ok? Esto sería BOC calculado, no sé, vamos a llamarlo BOC 2, BOC calculado, BOC sub C. Ahora en forma polar, $26.74 al ángulo de 34 y lo mismo que tenía acá, efectivamente. Vamos bien entonces. BOC dio 26.74 al ángulo, 26.75, redondeando, perdón, 26.75 al ángulo de 34.11. 26.75 al ángulo de 34.11 voltios. 26.75, 34.11, 26.75, 34.11. ¿Ok? Listo. Ahora nos falta calcular la impedancia equivalente. Vamos a calcular la impedancia equivalente. Vamos a calcular Z de Q. Para calcular Z de Q, regresamos aquí al circuito. Tenemos que apagar las fuentes independientes. Es decir, apagamos esta fuente de tensión y nos va a quedar como un cortocircuito. Y apagamos esta fuente de corriente y nos queda como un circuito abierto. Las fuentes dependientes no se apagan. Y pues como tenemos fuentes dependientes, claramente, eso quiere decir que vamos a necesitar una fuente de prueba. Lo más probable, pues no hay forma de simplificar eso ahí. No hay forma evidente de simplificarlo.
¿sí? Va a tocar colocar una fuente de prueba. Pero lo primero es apagar las fuentes independientes. Así que acá, para Z de Q, donde teníamos una fuente de tensión, ahora vamos a tener un corto. Luego tenemos 5J6 J6 ohmios. Luego acá los terminales de prueba. Acá otra fuente dependiente. J8 menos J3. Dos ohmios. Y donde estaba la fuente de corriente, pues ahora hay un circuito abierto. ¿Cómo es que estaban polarizadas las fuentes dependientes? Veamos. Más, menos, menos, más. Las corrientes iban ambas hacia el centro. Es decir, y uno acá. Y dos acá. Acá A y B. Ojo que estas I1 e I2 son diferentes a las corrientes en el caso de B o C. Debería hacer la distinción, pero yo creo que ustedes ya entienden. Así que la verdad es que no quiero, pero ya deberían tener claro esa distinción sin que yo lo anote. J2 y 2 y J2 y 1. Y J2 y 1. ¿Listo? Por último tenemos que conectar pues una fuente de prueba. Puede ser de tensión o de corriente. Ustedes pueden conectar la que ustedes quieran. Yo en este caso voy a escoger... ¿cuál voy a escoger? Lo voy a escoger en este caso, pues creo que en este caso no tengo algún indicio claro de que una sea mejor que otra, pero quiero hacer método de nodos, así que voy a colocar una de tensión para que me salga más rápido el método de nodos. Pero realmente no encuentro ningún indicativo de que alguna haga más fácil el trabajo, entonces como quiero hacer nodos, pues pondré una de tensión, 1 voltio, claro está, y por aquí sube la corriente de la fuente, que tengo que calcularla pues para hacer B sobre I, lo cual me va a dar la impedancia de entrada, la impedancia equivalente. Ahora, pues hay un montón de simplificaciones que podemos hacer. Hay muchas impedancias que están en serie. Estas tres aquí
están en serie y estas dos aquí están en serie. Entonces vamos a simplificar eso. Colocar aquí la impedancia, la serie de 5 y J6, pues 5 más J6 claramente. Acá me queda 5 más J6 ohmios. Más J6 ohmios. Acá arriba nos queda una fuente que es más o menos J2 y 2. Y acá tenemos la fuente de prueba. De 1 voltio. Tenemos acá otra fuente dependiente. J2 y 1. Y esta serie de acá da 8 menos J3 es J5, 2 más J5. Ohmios. ¿Y cuáles son las corrientes que controlan estas fuentes? Pues acá está I2 y acá está I1. ¿Ok? Entonces, si aplicamos método de nodos, realmente ya todos los nodos son conocidos. Miren por qué. Si yo pongo tierra acá, aterrizo acá, entonces este nodo, ¿a qué tensión queda? Este nodo queda a menos 1 voltio. Porque de tierra a ese nodo tengo que bajar 1 voltio. Este nodo queda a una tensión pues de simplemente J2 y 1, J2 y 2, perdón. Y este nodo queda a una tensión de J2 y 1. El problema es que no conocemos ni J2 ni J1. Son dos incógnitas y pues hay dos ecuaciones que nos faltan. ¿Cuáles son las ecuaciones que definen a I2 y que definen a I1? Entonces hay que escribir las ecuaciones constitutivas de esas variables. La ecuación de I1 pues I1 la puedo calcular como la corriente que pasa por la impedancia de 5 más J6. Por lo tanto, me quedaría que I1 es igual a el terminal positivo de esa impedancia, según I1, que es menos 1, menos el terminal negativo, que es J2 y 2. Todo eso dividido entre 5 más J6. Listo, tenemos ecuación 1, luego ecuación de I2. La describimos igual como la corriente de la impedancia de 2 más J5
Entonces me quedaría que I2 es igual a terminal positivo menos 1, en este caso terminal negativo, pues J2 y 1, entonces queda menos 1 menos J2 y 1 ¿sobre qué? Sobre 2 más J5. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reemplazamos la ecuación 1 en 2 y nos queda una sola ecuación para I2. ¿Sí o no? Es más, voy a poner la ecuación 2 un poquito más bonita. Voy a pasar ese 2 más J5 a multiplicar. Me queda 2 más J5 por I2 es igual a menos 1 menos J2 y 1. Listo, esa es la ecuación 2. Ahora sí, cogemos la ecuación 1 y la reemplazamos en la ecuación 2. ¿Y qué me queda? Me queda 2 más J5 y 2 va a ser igual a menos 1 menos J2 que multiplica A y 1 que según la ecuación 1 es menos 1 menos J2 y 2 menos 1 menos J2 y 2 sobre 5 más J6. Ok, entonces multiplico por 5 más J6 a ambos lados. Me queda 2 más J5 por 5 más J6. Voy a resolver esto acá. 2 más 5 por 1i por 5 más 1i por 6. ¿Cierto? 2 más J5 por 5 más J6. Eso me da menos 20 más J37. Menos 20 más J37. Y 2 va a ser igual a menos 1 por 5 más J6, que es menos 5 menos J6. Menos J6. Menos J2 por el numerador. Menos J2 por 1 pues me da más J2. Y menos J2 por menos J2. Menos por menos más. Y J por J menos 1. O sea, menos I2. Perdón, menos. Menos J por menos J pues da menos 1. Por 4 menos 4. Por I2 pues menos 4 I2. ¿Ok? Menos 5 menos J6 más J2 más J cuadrado, o sea, menos 1 y 2 por 2 pues menos 4 por I2. Pasamos ese menos 4 al otro lado, me queda menos 20 más 4 pues menos 16 más J37 y 2 igual a menos 5 menos J6 más J2 te da menos J4. Menos 5 menos J4. Menos 5 menos J4 y... Déjame verificar, no sé que me esté equivocando. Menos 5 menos J6 menos J2 por menos 1 más J2
Menos J2 te da menos J2 cuadrado, o sea J2 cuadrado, o sea menos 4 por I2, ¿sí? Menos 4 y 2 pasa a sumar, menos 20 más 4 menos 16 más J32 y 2, menos 5 menos J6 más J2, o sea menos 5 menos J4. Por lo tanto, I2 va a ser igual a menos 5 menos J4 sobre menos 16 más J37. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, calculemos I2, MATLAB, menos 5 menos J4 y menos 16 más J37. Menos, menos 5 menos 1i por 4 entre menos 16 más 1i por 37. ¿Ok? Bueno, eso sería I2. Menos 5 menos J4, menos 5 menos J4 dividido entre menos 16 más J37. Y escribimos eso en forma... Vamos a hacer esto. Col igual a función de z, abs de z. Listo. Col de I2 0.1588 ángulo de 105.2746, o sea 0.159 al ángulo de 105.27. amperios. 0.159 ángulo de 105.27 amperios. ¿Listo? Ya tenemos I2, podemos usar el valor de I2 en la ecuación 1 para hallar I1. Este valor sería, digamos, nuestra ecuación 3. Así que reemplazamos 3 en 1 para hallar I1. Y 1 sería igual a, bueno, esa fórmula. Vamos a aplicarla directamente. Y 1 sería menos 1 menos J2 y 2. O sea, I1 es igual a menos 1 menos 1i por 2 por I2. Todo eso entre menos 1 menos J2 y 2 por entre 5 más J6. 5 más 1i por 6. Ok. Menos 1 menos J2 y 2 dividido entre 5 más J6. Y la forma polar de eso, la corriente me da 0.0894, o sea 0.089 al ángulo de 122.9247, o sea 122.92 grados amperios. Listo.
147, 122.92. Bueno, ajá, ¿y ahora qué hacemos con I1 y I2? Si lo que nos interesa es la corriente de la fuente. Bueno, notemos que la corriente de la fuente, pues, debe venir por aquí, ¿sí o no? Así que si nosotros analizamos este pequeño nodo de acá, tenemos que la corriente de la fuente sale, la corriente I1 sale y la corriente I2 sale. O sea, son las tres corrientes en este pequeño nodo. Lo voy a llamar nodo, pequeño nodo. No, sí, ya que en la clase pasada no hice la distinción y tuvo un estudiante que le causó una confusión. Estoy cogiendo la frontera del nodo un poco más pequeña. Igual la idea es ver que en ese nodo hay tres corrientes. Las tres corrientes van saliendo y deben sumar 0, que son IF, I1 y I2. Vamos a darle a este nodo el nombre 1. ¿Ok? Entonces, según el nodo 1, tenemos tres corrientes que salen, I1, I2 e IF. Entonces, menos I1, que va saliendo, menos I2, porque va saliendo, menos IF, porque va saliendo, es igual a 0. De aquí despejamos IF como menos I1 menos I2. Y I1 y 2 los tenemos, entonces calculamos IF como, vamos acá en MATLAB, IF es igual a menos I1 menos I2. IF me da eso, forma polar, 0.2456, o sea 0.246, 0.246 al ángulo de menos 68.385, o sea menos 68.39. amperios en estos grados acá. 0.246 en magnitud al ángulo de menos 68.39. Ok, ya tenemos IF. Entonces, la impedancia equivalente la llamamos por ley de Ohm. Sencillo. ¿Sí? Entonces, la Z equivalente sería B sobre I, la tensión de la fuente sobre la corriente de la fuente, y la tensión de la fuente pues es 1. Entonces esto es igual a 1 sobre IF. Así que Z equivalente me da ZEQ sub C, que es calculado, sería igual a 1 entre IF. Z equivalente me dio 1.5 más 3.786. Más 3.7857, o sea, más 3.786.
6 ohmios, 1.5 más J 3.786. ¿Okay? Que pues no es lo que tenía calculado. Supongo que antes de empezar el video me habré equivocado o me he equivocado ahora. Espero haberme equivocado en el video, antes de empezar el video y no ahora. Pensemos un momento. Al menos aquí tengo el proceso. Si hice todo bien acá, pues esta tiene que ser la respuesta. Ayúdenme a verificar. 5 más J6, listo. 5 más J6 acá, J2 y 2, J2 y 1. Esto viene de este primer circuito, que sabemos que está bien porque ya verificamos la tensión de circuito abierto y nos dio bien. Esa fuente de tensión apagada es un corto, la fuente de corriente apagada es un abierto. 5J6, J2, J2, J8, menos J3 y 2. Aquí queda entonces 2 más J5, 2 más J5, ¿sí? 5 más J6, aterrizamos el nodo A, entonces el nodo 1 tiene tensión de menos 1 voltio, los otros nodos tienen pues tensión de J2 y 2, y J2 y 1, la corriente 1 la calculamos como menos 1 menos J2 y 2 sobre 5 más J6, la corriente y 2 la calculamos como menos 1 menos J2 y 1 sobre 2 más J5. Vamos a ver. La primera corriente que calculé fue I2, o sea que la última fue I1, o sea que esto menos I1 da 0. Se cumple la ecuación de I1. Menos 1 menos J2 y 2 menos 1 menos J2 por I2 entre 5 más J6 menos I1 da 0, se cumple esa ecuación. La otra es entre 2 más J5, y aquí no sería I2 sino I1, pues eso es casi 0, se dan cuenta está por 10 a la menos 18, ya eso es el error de redondeo asociado a la precisión finita de los computadores, pero eso es prácticamente 0, entonces estamos bien. Menos 1 menos J2 por I1 entre 2 más J5 menos I2 igual a 0, ¿cierto? Y pues IF es el negativo de la suma de ambos, que parece estar bien. La impedancia equivalente, pues la tensión que entrega la fuente entre la corriente que entrega la fuente, eso me da la Z, 1 sobre IF, pues no encuentro ningún error evidente en lo que hice. Si ustedes miran y analizan bien, pueden tratar de hacer el ejercicio, de pronto ustedes encuentran el error o de pronto está bien hecho. Tampoco es que lo quiera confundir, pero sí, creo que está bien hecho. Igual
Todo esto es parte de algo que ya deberían saber, que es circuitos 1. Como nos pedían el equivalente de Thevenin, el ejercicio no termina acá. No termina hasta que escribamos el circuito equivalente. La tensión de circuito abierto VOC es 26.75, el ángulo de 34.11. Colocamos 26.75 al ángulo de 34.11 grados voltios. Y acá una impedancia que vale cuánto, pues 1.5 más J 3.786 ohmios. Acá tenemos los terminales, el terminal positivo sería A, el terminal negativo sería B. Y listo, esta es la respuesta del ejercicio. Y pues con esto concluimos el tema de inductancias mutuas y concluimos el curso de circuitos 2. Muchachos, nada más me queda decirles que, bueno, estudien, se preparen para el final. No es que vaya a estar difícil, pero siempre hay que estar preparados. Pues quiero que les vaya bien. Y pues, ¿qué queda por decir? Realmente disfruté ser su profesor en este curso de circuitos 2. Me siento agradecido de que ustedes hayan sido mis estudiantes. Espero que les vaya bien el resto de su carrera. Así que, sin más sentimentalismos, nos vemos.